Can Yaman y Demet Özdemir de la mano en una boda. ¿En serio? Esto es un salseo que me tiene de los nervios. Y no, no es una boda cualquiera, es la de un amigo cercano de Can. Pero lo más fuerte, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, es el detalle de la C en el collar de Demet. Esto no puede ser casualidad, gente. A ver, seamos sinceros. Llevamos años con esta historia de que si volvieron, que si no, que si se vieron por aquí, por allá. Pero esto es otra liga. Verles así tan juntitos con esa complicidad que se les nota a kilómetros, uff. La prensa turca está que explota, y no me extraña. Han sido años de rumores, de negaciones, de miradas cómplices en entrevistas, y ahora, esto. Y sí, me fijo mucho en los detalles, y ese collar. Esa C tan prominente. ¿Quién se pone una C en un collar así de repente? Pues mira, si eres Demet Özdemir y tu ex, el hombre que te robó el corazón se llama Can Yaman, pues la cosa cuadra, ¿verdad? Para mí, esto es una declaración de intenciones en mayúsculas. Muchos dirán que es una coincidencia, que los collares con iniciales son moda. Pero vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos visto a estos dos juntos, con esa química que traspasa pantallas? La última vez que se les vio juntos de forma tan pública, fue hace meses y con mucha más discreción. Esto es diferente. Esto es en una boda con gente con cámaras, es una forma de decir, aquí estoy yo y él también. Lo que yo sospecho es que esto no es una casualidad. Creo que están jugando con fuego y con nosotros los fans. Les encanta vernos teorizar, ¿verdad? Pero esta vez el juego se ha puesto serio. Demet con esa C a la vista está enviando un mensaje clarísimo. Es como si dijera, sí, seguimos conectados. Sí, hay algo aquí que aún quema. Y Can, bueno, Can, que siempre se ha caracterizado por su carisma y su cercanía con la gente, ¿cómo reaccionó? ¿Se puso nervioso? Sonrió de una forma especial. Porque sus gestos, sus miradas, eso también cuenta una película entera. La forma en que la agarró de la mano, si fue protectora, si fue juguetona, todo importa en este circo mediático. Este tipo de eventos, las bodas, siempre son el caldo de cultivo perfecto para que resurjan viejas llamas. Es un ambiente romántico, emotivo, y si hay cuentas pendientes, pues ahí salen a relucir. Y créeme, entre Demet y Can, cuentas pendientes seguro que las hay. Su relación fue intensa, apasionada, y su ruptura dejó a mucha gente con la miel en los labios. Ahora, la pregunta del millón, ¿esto significa que han vuelto de verdad? ¿Que esta vez es para quedarse? Porque una cosa es ir de la mano en una boda de amigos, y otra muy distinta es retomar una relación a nivel público. Pero la C del collar, la C, habla por sí sola, señores. Es como si Demet estuviera gritanado, este es mi Can al mundo. Me imagino las conversaciones, las miradas entre ellos durante la ceremonia, el banquete, sería oro puro para cualquier paparazzi. ¿Se habrán dedicado alguna palabra especial? ¿Se habrán cruzado miradas de complicidad mientras brindaban? Yo creo que sí, que entre ellos hay una historia que aún no está escrita en su totalidad. Este salseo de la boda, sumado a esa C tan sospechosa, me tienen en un sinvivir. Siento que estamos a punto de presenciar algo grande, algo que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. La energía que desprenden juntos es innegable, y si a eso le sumas este gesto tan intencionado, pues las piezas del puzzle empiezan a encajar de una forma muy interesante. Así que la gran pregunta ahora es: ¿creéis que esta C es una señal definitiva de que Demet y Can han vuelto, o es simplemente una jugada maestra para avivar la llama de los rumores?